Existen infinitas cantidades de cosas que pueden salir mal en tu sistema digestivo, desde problemas en las piezas dentarias o glándulas salivares hasta, por ejemplo, tener intestino permeable, colitis o infinidad de alteraciones que hacen síntomas digestivos de los cuales hoy la gente padece cada vez más. Todos pensábamos hace 20 años que el tubo digestivo era simplemente un tubo donde sucedían diferentes procesos digestivos. Hoy, si querés evitar o resolver problemas digestivos desde inflamación, constipación, hasta cosas más graves, hay cierto nivel de conocimientos que te guste o no tenés que entender para poder mejorar y para poder ver cuáles son las cosas que realmente tiene sentido hacer y cuáles son las cosas que no tiene sentido hacer de ninguna manera. Pensá en cosas como más de 3/4 de tu sistema inmune se encuentra realmente distribuido por tu sistema digestivo y solamente 1/4 está en el resto del cuerpo. Pensá que una membrana de una sola célula de grosor separa adentro y afuera de tu cuerpo y si se rompe vas a empezar a generar alergias a cosas que antes no hacías y a cosas que antes digerías sin problemas. Esto activa tu sistema inmune y vos empezás a generar más inflamación. De hecho, tu sistema digestivo está tan interrelacionado con tu cerebro que en el sistema nervioso entérico, que es el que tenemos distribuido por nuestro intestino, tenemos más neuronas que en nuestro cerebro. Ambas redes igual van a estar unidas entre sí, por eso le llamamos segundo cerebro, y van a estar unidas por un nervio que se llama vago o neumogástrico. Esta conexión en realidad es la razón por la que cuando vos estás nervioso sentís mariposas en el estómago o tenés malestar digestivo antes de un examen, por ejemplo, y de hecho también es la razón por la cual algunos medicamentos como los antidepresivos causan náuseas y molestias digestivas que encima después alteran tu flora bacteriana y a la vez por esa razón pueden causarte depresión, paradójicamente. E incluso es la razón por la cual intolerancias alimenticias o inflamación digestiva pueden cambiar tu comportamiento y hacerte sentir menos inteligente o incluso menos enfocado. Hoy vamos a ver los problemas más frecuentes y cómo resolverlos para que vos puedas bajar la inflamación de tu sistema digestivo y no tengas todos estos síntomas que tenemos hoy cada vez más asociados. En primer lugar tenemos la sensibilidad a FODMAP. Mucha gente hoy ha mejorado un poco su alimentación y a pesar de comer en casa, a pesar de comer comida real, a pesar de por ahí comer poco cereal o poco gluten, sufren trastornos digestivos varios que no se deben por ahí a comer gluten, sino por comer un tipo de carbohidratos específicos llamados FODMAP, que son fermentables, oligosacáridos, disacáridos, monosacáridos y polioles. No hace falta que sepas qué significa, te lo menciono simplemente para que entiendas el nombre, pero ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué yo fermento estas sustancias y me genera inflamación, malestar digestivo y todos los síntomas asociados a inflamación que no van a ser solamente digestivos, que van a estar en todos lados? Van a ser mayor dolor articular si yo tengo artrosis, van a ser peor capacidad cognitiva, muchas otras opciones más. Cuando comemos, incluso en una dieta sana, mucha de la comida que nosotros consumimos es de alto residuo. Esto significa que mucha cantidad de esa sustancia no va a poder ser digerida como corresponde, no va a poder ser digerida completamente. Entonces no desaparece, sino que vos tenés una cantidad de materia como fibra que no es digerible o otras sustancias de las cuales se alimentan nuestras bacterias, las bacterias que viven adentro nuestro, y que si no consumís nada de estas sustancias, las bacterias se mueren. Por ende, no es una cuestión de ni consumir demasiado para que las bacterias crezcan de más y generar hinchazón, constipación, diarrea o incluso síntomas no digestivos como la incapacidad para enfocarse o la depresión y la fatiga, que están muy relacionadas a una sensibilidad al FODMAP, pero también es cuestión de mantener un balance. Si no consumo nada, no crecen mis bacterias. Si consumo demasiado, tengo una sobrereacción a este tipo de sustancias. Te voy a dejar una lista en la descripción con los alimentos ricos en FODMAP para que no pierdas tiempo buscándolos después. Pero la respuesta obvia es, bueno, si yo tengo estos síntomas, tengo que reducir la cantidad de alimentos ricos en FODMAP que consumo. Ahora, las cosas no son blanco y negro. Mi primer consejo es eliminar, si vos tenés estos síntomas, eliminar los alimentos más intensamente asociados a FODMAP y observa cómo te sentís. Si bajó la inflamación, yo puedo mejorar mi flora bacteriana tomando probióticos para que cuando reincorpore en pequeñas cantidades esas sustancias no me den los mismos síntomas, ya no me los den directamente. Si no mejoro, puedo utilizar remedios fitoterapéuticos para reducir los síntomas que me dan los alimentos ricos en FODMAP, como pueden ser el castaño de la India, la menta o el quebracho. Estas sustancias básicamente me ayudan a no hacer este tipo de reacciones exageradas a los FODMAP porque relajan intestino delgado e impiden la producción de gas metano, que es el que me genera la distensión, me genera la molestia, me genera los cólicos. En segundo lugar, como razón base para generar altos niveles de inflamación a nivel digestivo, tenemos la falta de enzimas digestivas. Esto es muy común en dos situaciones puntuales, que son las personas que comen mucha cantidad de repente, y en esto siempre hay que tener cuidado cuando yo hago una dieta OMAD y como una sola vez por día, porque tengo que tener la capacidad enzimática para poder digerir todo lo que estoy comiendo. Ya vamos a ver cómo resolverlo si vos querés igual
hacer una dieta o una sola comida por día por la longevidad y por todo lo que vos ya sabés. Por otro lado, le pasa también a las personas que comen muy estresadas, cuando acaban de hacer un entrenamiento físico muy intenso, cuando están estresadas por razones laborales, etcétera, o razones familiares, las que fueren, vos disminuís la producción propia de enzimas digestivas. El típico ejemplo de esta situación donde vos consumís mucha cantidad de una sustancia y no la podés digerir bien es cuando vos consumís mucha cantidad de proteínas, donde vos te haces un análisis de sangre y si tenés un problema enzimático, igual las proteínas en sangre te dan bajas. Esto sucede porque yo no estoy pudiendo absorberlas y digerirlas correctamente porque me faltan las enzimas digestivas necesarias para hacer este proceso. La mejor manera de confirmar esta sospecha, si yo tengo dudas sobre si me faltan o no enzimas, es con estudios de materia fecal, que además en general también evalúan flora bacteriana, presencia de hongos, etc. Pero podés saber si vos tenés un problema de enzimas con síntomas como el siguiente, que es sentir distensión en el estómago incluso luego de la comida por un par de horas, generar gas y distensión justo después de la comida, llenarte rápidamente con poca cantidad de comida y, sobre todo, ver comida que no esté completamente digerida en materia fecal. Esto, si bien es asqueroso, si bien es feo de hacer, sirve para observar qué comida mi organismo está en condiciones de procesar y qué comida no. La comida que yo vea no digerida en materia fecal tiene que llamarme la atención y esos son alimentos que por más que puedan ser saludables, mi organismo no puede digerirlos en este momento. Y por otro lado también tenemos la materia fecal que en general cuando tengo un problema de digestión de grasas, flota. La manera de resolver estos problemas es muy simple. No comas durante momentos de alto estrés. Si vos tenés momentos de alto estrés en el día, utiliza horas de ayuno y haz ayuno intermitente en esos momentos. Y si es absolutamente necesario por razones sociales o por lo que fuere, utiliza las respiraciones del video anterior para relajarte antes de comer y facilitar el proceso parasimpático y de liberación de enzimas, o utiliza suplementos como el triptofano o el 5-HTP que relajan al sistema digestivo y hacen que vos puedas digerir mejor y liberes más cantidad de enzimas para poder absorber más nutrientes. Ahora, paradójicamente, cuando vos estás relajado, aumentás la cantidad de ácido que produce tu estómago. Esto puede parecer paradójico, te puede hacer pensar que es algo malo por todo lo que escuchaste sobre la acidez o la gastritis, pero para poder digerir los alimentos que vos consumís y absorber nutrientes es algo completamente positivo. Hacé ayuno intermitente, dale horas de descanso a tu cuerpo para poder reponer estas enzimas digestivas y para poder producir más, y porque reducen la inflamación de tu cuerpo y sobre todo la inflamación de tu sistema digestivo. Cuando vos tenés bajos niveles de inflamación, tu hígado puede producir efectivamente más cantidad de bilis. Si todo esto no alcanza, vos siempre puedes usar enzimas digestivas que se toman en forma de suplemento. Simplemente ten en cuenta que las enzimas digestivas tienen que ser consideradas en esta situación como muletas, no tienen que ser usadas para siempre. Hay muy pocos suplementos que vos tendrías que tomar para siempre, dependiendo de cuál es el nivel de optimización que vos quieras de tu salud. Siempre trata de arreglar el problema verdadero primero y luego utilizar las otras herramientas como puedas para sostenerte mientras tanto. Y en absoluta última instancia, si no tolerás ninguna otra opción y estás teniendo muchos síntomas de intolerancias digestivas, podés procesar los alimentos que vos vas a consumir. Siempre va a ser mucho más fácil para tu cuerpo digerir, por ejemplo, un jugo verde que la misma cantidad de verduras o frutas que vos vayas a consumir de manera cruda completa. Tené presente de todas maneras que si tuviste una cirugía de vesícula biliar, una colecistectomía, tu producción de bilis va a ser menor que la de otra persona, ya que la bilis normalmente se acumula en vesícula y es liberada de repente, pero mucho más concentrada. Y si vos ya no tenés más vesícula, vos no la podés concentrar. Por ende vas a tener mucha más dificultad que otra persona en digerir grasas. Mi primer consejo para esas personas va a ser: no hagas una dieta cetogénica si vos ya no tenés más vesícula biliar, porque no vas a poder manejar esa cantidad de grasas. Por otro lado, tenemos obviamente a la flora bacteriana. Si venís viendo videos míos, ya te imaginabas que la flora bacteriana iba a ser central en bajar la inflamación de nuestro sistema digestivo y de nuestro cuerpo en general, pero nosotros podemos tener inflamado nuestro sistema digestivo y sentirnos mal tanto si tenemos pocas bacterias como si tenemos un exceso de bacterias. Las obvias maneras de arruinar tu flora y tener poca cantidad de bacterias en tu organismo van a ser no darles de comer la comida que normalmente consumen. Básicamente esto sucede cuando vos tenés una dieta baja en fibras y alta en azúcares. Y obviamente el uso de antibióticos. ¿Qué síntomas voy a tener si yo tengo poca cantidad de bacterias? Bueno, como no fermento, tengo poca cantidad de gases. Y esto puede parecer positivo si yo venía a una situación en la que tenía muchos gases, pero en este caso no lo es. ¿Y qué otros síntomas va a tener para que yo sepa reconocerlo? Me voy a constipar, voy a tener más síntomas de tipo alérgico y voy a tener tendencia a generar trombosis, problemas venosos, problemas en sangre en general, que son todos consecuencia de un estado más inflamatorio. Después voy a encontrarme con fibra no digerida en materia
materia fecal, que suele aparecerse como puntos negros o puntos blancos en la materia fecal, y una disminución de mi performance física comparativamente con la medida normal que yo puedo conocer de lo que rinde mi cuerpo físicamente. Siempre podés chequear esto haciendo un análisis de flora bacteriana y si alguna vez tenés la posibilidad de hacerlos, te los voy a recomendar que los hagas. Pero si sospechás que este puede ser tu caso, podés empezar a mejorarlo ahora mismo de la siguiente manera. Consumí en primer lugar probióticos de amplio espectro. Esto significa usar los probióticos que traigan la mayor cantidad de cepas bacterianas posibles. Esto significa distintos tipos de bacterias para que cuando crezcan en tu sistema digestivo mantengan una variedad y no tengas un sobrecrecimiento de una bacteria específica. Si yo tomo pocas cepas bacterianas, corro el riesgo de que tenga un sobrecrecimiento de pocas cepas bacterianas que me dan una consecuencia negativa por otro lado. Si no podés conseguir probióticos de muchas cepas porque no están en tu país, porque no están disponibles, porque no sabes qué usar, etc., usa productos diferentes. Por ejemplo, cambia el probiótico que usas cada 2 o 3 meses para que por ahí uno tenga 10 cepas bacterianas y el otro que uses a los 2 meses tenga 10 cepas pero completamente diferentes a las anteriores. Así mantienes una variedad en tu organismo en cuanto a las cepas bacterianas. Consumí alimentos fermentados solamente si no te generan distensión. Si sos una persona que tiene alergia al FODMAP, nunca vas a poder usar chucrut para aumentar las bacterias que vos tenés en tu cuerpo porque van a generarte mucha inflamación. La obvia manera de chequear esto es prueba y error. Consumo el producto, me hizo mal, claramente no debo consumirlo como fuente de probióticos. Obviamente para que sobrevivan estas bacterias necesitamos prebióticos, que son los alimentos que la bacteria consume para sobrevivir, la bacteria que vos querés en tu cuerpo. Siempre insisto en que quienes tienen la mejor flora bacteriana también son personas que tienen un consumo mucho mayor de fibra que la persona normal. De hecho, muchas veces decuplica el consumo de fibra de la persona normal. Si no te es posible aumentar el consumo de este tipo de alimentos, usa suplementos como la inulina, que son formas de prebióticos que ya vienen en polvo y encima como tienen un gusto dulzón, mucha gente los usa para endulzar de manera natural un café o un té. La mejor manera de reparar este tipo de desbalance en el que vos tenés pocas bacterias de golpe sería un trasplante de materia fecal. Pero como en la enorme mayoría de los países esto no se usa y estamos en pañales sobre la información de la flora bacteriana, una versión menos radical pero que podés hacer en tu casa es hacer un enema de probióticos. Suena intenso, pero es simplemente para que vos reduzcas tus síntomas rápidamente si vos sospechas que tenés una disminución de tu cantidad de flora bacteriana normal. Y esto simplemente se hace tomando 4 o 5 cápsulas de probióticos de las que vienen en los frascos normales que vos podés tomar como suplementos, diluyéndolas en agua y haciendo un enema con ese líquido. Y además te dejo en la descripción mi video al respecto de permeabilidad intestinal porque quien tiene este problema suele también tener una alteración de la permeabilidad intestinal. Obviamente, como te mencionaba antes, puedo tener muy pocas bacterias o demasiadas. Si tengo muchas bacterias, voy a tener síntomas como poca acidez estomacal, que va a ser necesaria para poder digerir correctamente los alimentos que yo consumo, sí o que sobrecrecimiento bacteriano en intestino delgado, que es un lugar donde normalmente no debe haber demasiadas bacterias, colon irritable, y van a suceder sobre todo en personas que consumen muchos hidratos de carbono, porque muchas de las bacterias que yo no quiero que crezcan de más se alimentan de azúcares y almidones. Si vos consumís una cantidad de alcohol importante, también vas a fomentar esto, sobre todo si vos llevas muchos años a hacerlo, y también está la situación en la que fomento el SIBO, que es cuando consumo durante mucho tiempo anticonceptivos orales. Yo puedo tener un sobrecrecimiento en intestino delgado, que como te mencionaba se llama SIBO, sobrecrecimiento bacteriano de intestino delgado, o puedo tenerlo en colon. Entonces, ¿cómo diferencio en cuál de los dos lugares lo tengo generándome la inflamación, las molestias, las alteraciones en mi capacidad de concentración y muchos otros síntomas que yo sé que están asociados a problemas digestivos? Muy fácil, en los momentos de mayor malestar digestivo, presiona los sitios en donde está cada uno. Cuando vos tenés un problema en intestino delgado, de inflamación en intestino delgado, las molestias van a encontrarse por debajo del ombligo y cuando vos presionás en esa zona, si presionás hondo profundamente vas a sentir una molestia. Esa es la inflamación de intestino delgado y así sé que el sobrecrecimiento y el problema de inflamación está en intestino delgado. Por otro lado, si yo sospecho que esto está en colon, busco en las fosas ilíacas, que son los dos sitios que están al costado de esta misma zona, en cada lado, los costados de la parte más baja de tu abdomen, y la manera rápida y obvia de bajar la inflamación, si yo tengo tanto dolor en una de las zonas como en otra, la manera rápida y obvia de bajar la inflamación es hacer limpiezas para lavar el exceso de flora bacteriana que yo tengo, tanto si es de intestino delgado como si es de colon. Si tengo intestino delgado inflamado, puedo hacer una limpieza de intestino delgado, y si tengo colon inflamado, puedo hacer una limpieza colónica.
Te voy a dejar el link en la descripción a las instrucciones para ambas y a mi video sobre limpieza colónica para que puedas saber cómo resolver estas cosas. Luego de estas limpiezas, para evitar que esto pase de nuevo, porque una cosa es sacarme los síntomas que yo tengo hoy y otra cosa es evitar el problema y resolverlo de verdad, tengo que reducir mi consumo de hidratos de carbono, que en general me llevan al sobrecrecimiento por las razones que viste antes, porque hay bacterias que se alimentan de azúcares y de almidones y entonces empiezan a crecer de más. O puedo usar también algunas tinturas que me ayuden a controlar el tipo de flora que crece en mi organismo. Sustancias como el aceite de orégano o el extracto de ajo, que suelen ser también desparasitantes, antifúngicas, me sirven bárbaro para controlar lo que crece y lo que no crece en mi organismo. Si a pesar de todo esto yo sigo teniendo síntomas, puedo usar un péptido, que básicamente es una proteína muy pequeña, que se llama LL37, que se ha demostrado muy efectivo para bajar la inflamación del sistema digestivo y para las enfermedades autoinmunes ligadas a la permeabilidad intestinal. Esto es algo bastante nuevo, simplemente te lo nombro para que conozcas, no espero que lo utilices, pero sabé que existen cada vez más herramientas para mejorar nuestros síntomas relacionados a problemas inflamatorios de nuestro sistema digestivo. Por otro lado, en el SIBO funciona muy bien generar más ácido en el estómago. ¿Por qué? Porque nuestro intestino delgado no debería normalmente estar lleno de bacterias de la misma manera que colon. Y normalmente esto debería ser controlado por el nivel de ácido de estómago que pasa a intestino delgado. Cuando yo tengo poco ácido en estómago, empiezo a permitir más sobrecrecimiento de bacterias. Entonces, consumir suplementos que me aumenten el nivel de acidez en estómago son cosas que rápidamente me van a cambiar el clima en intestino delgado y van a impedir esta formación de sobrecrecimiento de intestino delgado de bacterias. Obviamente, otro de los factores que más va a cambiar los niveles de inflamación que vos hagas en tu cuerpo, pero de origen digestivo, va a ser evitar los alimentos a los que vos sos sensible, intolerante o a los que haces alergias. El ejemplo obvio de esta situación es el consumo de gluten o de lactosa, que dada su frecuencia justifican que yo te diga que en general todos deberíamos evitar el consumo de la mayoría de los cereales y los lácteos, incluso si te aportan beneficios por otro lado. Obviamente las cosas no son blanco y negro y no todos los lácteos son iguales, por ejemplo, pero muchas otras sensibilidades o intolerancias no son para siempre, no son para toda la vida, y no necesariamente se dan por esa comida en sí misma. Por ejemplo, yo puedo hacer alergia o sensibilidad a una sustancia pensando que el problema está en el alimento y en realidad estar haciendo sensibilidad a un conservante, a un preservante o a un colorante que venga incluido en ese tipo de alimentación. O incluso puedo hacer alergias a una toxina que sucede por contaminación y que no viene del alimento en sí mismo, como sucede con la aflatoxina y el maní, en donde el maní se contamina de esta toxina. E incluso puedo hacer inflamación, sensibilidad o alergia a una sustancia por razones emocionales. Entonces siempre recordá que si bien la lactosa y el gluten son los más famosos, existen miles de sustancias, muchas reparables, que me van a dar intolerancias o que me van a dar sensibilidad. La mejor manera o la manera más fácil de darme cuenta si yo tengo una intolerancia es si tengo cólicos luego de esa comida que yo sospecho, si yo tengo que ir al baño de manera frecuente después de consumirlo, típica situación en la intolerancia a la lactosa, o si tengo un aumento de la mucosidad, que este sí es otro de los síntomas típicos de intolerancia a la lactosa. Existen muchos test para intolerancias digestivas. Realmente yo no te voy a recomendar que te hagas uno. Si sospechás que vos tenés una intolerancia, ahorrate el dinero que cuestan esos test y elimina en casa sustancias de a 3 días o una semana para ir viendo qué síntomas cambian y qué síntomas no. Si vos tenés sospecha de algunas sustancias, anda eliminándolas y haciendo una prueba para ver si te bajan los niveles de inflamación o no. Siempre que testes las sustancias, hacelas puras. Esto quiere decir básicamente que si voy a probar una intolerancia al café para poder tacharlo de mi lista, no me tomo un frappuccino con jarabe de mierda comprado en Starbucks con 100 gramos de azúcar, porque no voy a saber realmente a qué le estoy haciendo intolerancia. Y no todas las intolerancias se resuelven de manera igual. Muchas requieren que vos saques la sustancia para siempre, como sucede con el gluten, por ejemplo, para poder bajar la inflamación, bajar los anticuerpos de mi cuerpo, bajar el dolor que yo pueda tener en otros lugares, como pasa con articulaciones o como pasa con la capacidad de concentración, que cuando yo le hago sensibilidad al gluten, al reducirlo, mis síntomas no relacionados con el sistema digestivo igual mejoran. Y por otro lado, tengo sustancias como la lactosa, que cuando yo tengo intolerancia a la lactosa, puedo simplemente, a pesar de que no va a ser mi recomendación, si yo quiero seguir consumiendo lactosa, puedo tomar lactasa, que es la enzima que digiere la lactosa. Entonces evito el problema de no poder digerirla correctamente o no generar sensibilidad. Y siempre recordá además que la diferencia entre la sensibilidad y la alergia es que la alergia te da síntomas mucho más marcados y nadie pasa por alto una alergia. Nadie no se da cuenta de que está haciendo alergia a un alimento específico. Y en última instancia tenemos levaduras y hongos o parásitos. Las levaduras, hongos o parásitos, incluso el moho o las micotoxinas que vos podés generar, son grandes productores de inflamación. Obviamente se evita esta inflamación
eliminando estas sustancias. Ni vale la pena entrar en detalle de ellas porque tenés mi video tanto para la eliminación de cándida y hongos como para la eliminación de parásitos que te voy a dejar en la descripción para que sepas cómo tratarlos. Pero si vos tenés síntomas relacionados a este tipo de situaciones, donde la gran diferencia con los demás es que tenés síntomas nocturnos, tenés síntomas en los que vos te aumente el deseo de hidratos de carbono, utiliza las técnicas muy simples de desparasitación o de eliminación de hongos para que vos puedas corregir todo esto. Realmente, de ninguna manera espero que vos hagas todo lo que yo te acabo de mencionar. Pero simplemente si vos tenés síntomas digestivos que llevan mucho tiempo en tu cuerpo o tenés síntomas que vos sabés que están relacionados con inflamación digestiva, por más que no los relaciones directamente con temas digestivos, tomate la molestia de averiguar por dónde vienen, si es un tema de hongos, si es un tema de parásitos, si es un tema de flora bacteriana, si es un tema de enzimas digestivas o de alergias. Y en base a eso, usa los consejos de este video y de otros videos míos para resolver el problema puntual que tenés y ahorrarte estos síntomas. Y si vos tratás a gente con problemas digestivos, utiliza esta información como guía, sobre la cual vos podés ir ampliando luego. Si te gustó este video, compartilo, ponele me gusta, suscríbete al canal, porque ayuda a mucha gente a mejorar su calidad de vida de manera no ortodoxa.